Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a nuestra clase de formación. En esta vez, el tema que vamos a exponer es acerca de los pedidos de Jesús y María a Sor Lucía en Fátima, la devoción de los 5 sábados, primeros sábados, y la conversión de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Así es, bueno, así que vamos a tratar el tema en 5 partes, una introducción, las primeras apariciones y muchas preguntas, Lucía, sus sufrimientos, su crecimiento fuera de la Fustre, su pueblo natal, los mensajes de Lucía sobre la evolución de los primeros sábados, los mensajes de Lucía para la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón y después vamos a hacer unas reflexiones finales. Bueno, o sea, con respecto a los secretos y los pedidos de la Santísima Virgen en Fátima, pues esto ha sido tema de mucha investigación a través de los últimos 100 años, ¿no? Hay algunos autores que lo han hecho desde el punto de vista histórico, otros desde el punto de vista teológico, y los otros han sido transmitidos de manera de descripción de los hechos, como han sido en las memorias de Sor Lucía, ¿no? Y sus Así- escritos. ya, en esta reunión queremos llevarles algo de historia y cronología, pero también analizando estos pedidos desde el punto de vista de Lucía, como también desde la mirada del cielo y de nuestra Santísima Madre. No solo queremos ahondar en los aspectos descriptivos que Ujú. narra Lucía, pero también acercarnos más a los sentimientos naturales y humanos de una niña que crece en un medio ambiente sumándole algo que es muy particular, que es la perspectiva de un cielo que busca la salvación del género humano y que analizaremos al final de esta presentación. Así que comencemos desde 1917 con Lucía y sus primos Jacinto y Francisco en el ajuste. Bueno, las apariciones, como todos sabemos, de la Virgen Santísima, tanto sus peticiones como sus anuncios, ocurren en Fátima en el año de 1917. Lucía contaba con 10 años de edad, ha sido la elegida y la encargada de cumplir los anuncios de la Santísima Virgen, ¿no? Ahora, se puede ver que también es muy notorio su soledad, sus grandes sufrimientos que ha Ujú. tenido, la pérdida de familiares y confidentes, ¿no? En ese caso, sus primos, y también esa gran zozobra que tuvo al tener que dejar su tierra natal, su pueblito, para emigrar a otras tierras extrañas y desde una edad muy temprana en la juventud, Sí, ¿no? es una carga nada fácil de llevar, más a para una niña que ha sido criada en un pueblo, ¿no? Y con muy poca educación escolar, así que Claro, entonces, ¿cómo podría esta niña, se preguntaría uno, cumplir una misión, la misión que Nuestra Señora le había conferido de difundir la devoción al Inmaculado Corazón de María, que corresponde tanto a la devoción de los primeros sábados como a la consagración de Rusia, ¿no? O sea, es una qué buena pregunta para pregunta. hacernos. Sí, justamente durante la aparición en julio de 1917, después de la espantosa visión del infierno, la Virgen se dirige a los pastorcitos diciéndole con bondad y con tristeza, ¿no? Visteis el infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción Al al Inmaculado Inmaculado Corazón Corazón. de María. Claro que sí. Y bueno, o sea, habría que ver las preguntas que ellos se harían, ¿no? En este caso, por decir algo, ¿cómo podrían ellos cumplir con lo que la Madre Celestial les ha dicho, ¿no? Siendo que ellos están en un pueblo muy lejano y pues transmitirlo hasta el otro lado del mundo, ¿no? También sin ningún tipo de comunicación, o sea, ¿cómo sería esto? Y además ellos tampoco eran niños que tenían una gran educación, no sabían ni leer ni escribir, ¿no? También se preguntarían ellos qué significa el Inmaculado Corazón de María, el Inmaculado Corazón, ¿qué es eso de Inmaculado? Entonces, la Virgen tiene un corazón como el de uno o diferente al de uno, ¿no? Sí, además la Virgen le agrega algo más, las cuales serían grandes cuestiones para estas pequeñas inocentes criaturas. Y es cuando ella les dice,
Ven, yo lo leo que lo tengo aquí, Sí, mejor. ¿ok? Dice, si hacen lo que os dije, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a terminar. Mas si no se dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra guerra peor, que fue La la Segunda Segunda Guerra Guerra Mundial, Mundial, ¿no? sí. Dice, cuando veáis una noche iluminada con una luz desconocida, Esto sucede en 25 de enero de 1938. ya, dice, ustedes sabrán que se dará la gran señal de Dios que va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, el hambre y la persecución, tanto a la iglesia como al Santo Padre. Pero para impedirlo, vendré a pedir la consagración a Rusia, a mi Inmaculado Corazón de María y la comunión reparadora de los primeros sábados de mes. Así que, bueno, ¿cómo es que aquí la Virgen profetiza, ¿no? La venida de un papa, en ese momento era el Papa Benedicto XV, Uh y -huh. profetiza que vendría el Papa Pío XI, y de ahí comenzaría, si no se hacen estas devociones, esta consagración de Rusia, comenzaría una guerra todavía peor. Nadie nota eso, así que de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Eh, pero hay todavía más interrogantes, aunque estos niños pensarían que la Virgen les tenía o les traería, digamos, la respuesta a sus pensamientos. Por el contrario, les agrega todavía más incógnitas. Pensemos un poco como si fuéramos niños, ¿no? Bueno, o sea, diría, bueno, hay que estar a la espera de una luz desconocida en la noche para saber si Dios va a castigar al mundo o no. Mm. Persecución de la iglesia, ¿cuándo se va a dar eso? Y pedir la consagración a Rusia, pues sabrían ellos que Rusia o cómo estaba políticamente pues relacionado, ¿no? Cómo irrumpía en la sociedad en ese año y en este siglo. O sea, Sí, es así que, bueno, justamente en 1917 es que se produce la revolución bolchevique. Eh, y es destronado el zar, justamente cuando vienen las apariciones de Fátima. Pero entonces, ¿cómo ellas podrían saber, ¿no? ¿Dónde queda Rusia? ¿Cómo me dirigiré a alguien que es ruso? ¿Cuál es el idioma para comunicar esto? Eh, Pedir la comunión comunión reparadora. reparadora de los primeros sábados. ¿Cómo es eso si las misas son los días Domingos, domingos? ¿Cómo le digo yo a un obispo, a un sacerdote que que, hagas misa el que sábado. misa el sábado para hacer una... O sea, tantas cosas que realmente estos niños se preguntarían, ¿no? Y aquí no termina la historia. Luego vendría algo más duro para Lucía al hacerle la petición a la Virgen pidiéndole que los lleve a los tres al cielo. Y la Virgen le responde sí, que los va a llevar a Jacinto y a Francisco primero, pero que ella se quedaría un poco más, algún tiempo más, porque Jesús quiere servirse de ella para hacerla conocer a la Virgen y le dice y le promete que a quien abrace le promete la salvación y serán queridas por Dios esas almas como flores puestas por, por, por ella como adornos de su trono. Así que Sí, bueno, o una sea, responsabilidad, ¿no? cuando la Virgen le dice que te vas a quedar sola, que se va a ir Jacinta y Francisco, pues ella le va a decir, quedo solita, pero entonces ahí la Virgen le dice, no, hija mía, o sea, tú no vas a quedar, nunca te dejaré sola, nunca te Mm, abandonaré, mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios, no te desanimes, ¿no? Entonces, es así ante los nuevos sucesos que se cumple la voluntad de la Virgen. Entonces, vamos a ver que el abril, el 4 de abril, fallece, de 1919, fallece Francisco a los 11 años de edad. Fallece por una neumonía por la gripa española. ¿Puedes compartir pantalla, sí, por estoy favor? en eso. Ok, el mismo año
o sea, en 1919, no se sabe la fecha exacta, fallece el papá de Lucía, que es el señor Antonio dos Santos. Aquí ya lo tenemos, gracias. Y el 20 de febrero de 1920, un año después del fallecimiento del papá y de Francisco, fallece Jacinta Marto a los 10 años de edad de una pleuresía, que es una inflamación en el tejido pulmonar debido a la gripa española. Pues con la muerte de Jacinta, pues Lucía queda sola en el Aljustrel, ¿no? Y pues de esta manera es que empieza ahí el calvario y el sufrimiento para Así es. Lucía, ¿no? En su caminar de la vida que duró hasta cuando se murió. Hasta el 2005 que fallece ella, ¿no? Así que bueno, vamos a ir a la segunda parte siguientemente. Bien, en esta segunda parte entonces vamos a hablar un poco sobre la Lucía, sus sufrimientos y su crecimiento fuera de la Justrera. Así que muchos han sido los motivos de su sufrimiento de Lucía en el transcurso de su vida y tantos otros que solo su corazón guarda. Algunos de ellos han sido de orden moral, llevándola en su prueba de adolescencia dudas, incertidumbres e incomprensiones. También hubieron enfermedades físicas que preocuparon a las personas más allegadas a ella. Bueno, pero también tenemos que tener en consideración el alejarse de su tierra También. y encontrarse en un ambiente desconocido, pues también le causó otro sufrimiento. La muerte de su padre en 1919 era el único que realmente la apoyaba y que creía ella desde el principio, ¿no? Sí, es verdad. También el casamiento de sus hermanas, que la fue dejando cada vez más sola. Y un dato del prior de la parroquia de su pueblo, que lo trasladan, pero él no creía en las apariciones. Y claro, el pueblo se echa en contra de ella porque piensa que lo han sacado a ese párroco de su pueblo, lo cual lo quería todo el mundo, a causa de ella. Así que imagínense todos los problemas que eso acaecida hacia ella, hacia Lucía. Bueno, y eso sin contar con los insultos, hasta bofetadas y puntapiés que la gente le da a un pueblo. ¿Cómo se podían ensayar con una niña tan chiquita, ¿no? Y también la falta de estima y de cariño hacia ella, ¿no? La llamaban hasta hipócrita y Bruja, bruja, sí. imagínate. También estaban los interrogatorios que eran muy pesados e interminables y que se repetían constantemente, tanto por la parte política que también como por los eclesiásticos, ¿no? Sí, Y una curiosidad morbosa de la gente que venía sí, a visitar al pueblo. Así que chismosos. sí, todo esto hacía que las personas cercanas a ella se preocuparan seriamente por buscarle un lugar donde pudiera eh, asegurarse o refugiarla, sobre todo después de la muerte de los dos Primos. primos, porque ella era la única que quedaba como para verificar estas apariciones. Claro, bueno, y ahora aquí vamos a narrar un poquito acerca de la ausencia de Lucía. O sea, Lucía se ausenta de Fátima, de su pueblo natal, ¿no? Entonces se procura retirarla de la casa, guardando muy en secreto el lugar donde ella se iba a esconder. ¿Para qué? Pues para que ella pudiera recuperar la salud, también para librarse de todas esas visitas inoportunas que tanto perturbaban la vida familiar, ¿no? Y todo esto pues con el consentimiento de su madre. Imagina el dolor de la mamá que tener que dejar ir a Lucía, ¿no? A su hija. Pero es así como el vicario, espérate, me acuerdo, el vicario del Olivar Claro. manda a pedirle a la mamá de Lucía, manda a pedir Ujú. para que le dé permiso para que vaya a ir con su hermana a la casa de su hermana, ¿no? Pero aunque parece que el motivo no era solamente por eso, sino que era para estudiar mejor sobre los acontecimientos, observar mucho el comportamiento de Lucía, poder hablar en privado y detenidamente con ella para formarse un juicio realmente de más serio y más seguro sobre ella, ¿no? Así es que viaja a Lisboa en julio de 1920 Sí. y, y es donde la ponen en un colegio, pero justamente ya se enteran de su identidad, entonces en agosto ya la tienen que transferir hacia otro nuevo lugar, que vendría a ser Santarém, viaja hasta Santarém. Después de ahí viaja a Leiria
Y el obispo de Leiria procura resolver este problema buscándole también el alejamiento de la vidente a otro lado. Sí, bueno, después de ahí viaja a Oporto a los 14 años de edad. A ver, eso fue en junio de 21. 1921, ¿no es cierto? Entonces, Lucía decide salir con el consentimiento de su madre a Oporto por voluntad del obispo. Es así que la colocan en el colegio de las Hermanos. hermanas de la Doroteas Doroteas. de Oporto. Entonces, antes de ello, Lucía hace una visita final a Fátima, va a Loxa de Alosa de Cabexo, Cabello. a Baliños, a la iglesia parroquial, al cementerio, pues donde estaban los restos mortales de su papá y Sí, de Francisco, Francisco. y en el colegio de las hermanas Doroteas, de donde recibe una educación más humana, ¿no? Profesional y espiritual, ¿no? Realiza sus estudios ahí de instrucción primaria y aprende labores femeninas, pues era una niña muy inteligente, muy viva, muy Muy alegre, alegre, era alegre, pero sí. modesta, nada de vanidosa, muy Así es. humilde. Y bueno, en Oporto solamente el señor obispo y la superiora de la casa eran las que sabían la identidad de Claro. ella, nadie más. De ahí es, de Oporto viajaba a Braga en sus vacaciones, iba a una quinta de alguien conocido que se llamaba Jesús do Monte, un lugar muy bonito, Don Jesús. Bon Jesús do Monte, y ahí la iba a visitar la mamá en las vacaciones. Así que ahora vamos a hablar del cumplimiento de las peticiones que fueron hechas por la Virgen en Fátima. A Lucía le peticiona la consagración de Rusia y la devoción de los primeros sábados en dos ciudades de Galicia, que es en Tui, que está con la frontera de Portugal, Y y Pontevedra, Pontevedra. donde Lucía profesó como religiosa dorotea. Y donde sucede algo muy importante que se lo diremos más adelante. Pero bueno, Lucía se distingue por su vida de oración, ella es fiel a la observancia de la regla y por un amor muy grande a Nuestra Señora, ¿no? Ella toda derrocha, está llena de vida y derrocha mucha alegría, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos para tener un mejor entendimiento de estos hechos, que van a ser siguientemente narrados, es importante conocer la fecha y los lugares donde estuvo la vidente y qué sucedía, ¿no? En ese momento. Así es. Así que vamos a ir a algunas fechas de importancia. Desde Tui continúa como postulante. Ya Lucía tiene 18 años y sigue para Pontevedra hasta julio de 1926. Es en Pontevedra donde el día 10 de diciembre de 1925 se le aparece la Santísima Virgen y ya veremos esta aparición un poquito más Y adelante. con el niño Jesús. Así es, también. El 3 de octubre de 1928 regresa a Tui al Instituto de Santa Dorotea para tomar los votos temporales. Y mismo 3 de octubre, pero 1934, o sea que a los 27 años de edad ya, al regresar a Pontevedra toma los votos perpetuos, donde permanece hasta mayo de 1937. Y luego de 3 años regresa a Tui en mayo de 1937. Así que Hay que bueno, tener todas estas fechas bien en mente. bien, así que bueno, de ahí terminamos la parte número 2 y vamos a seguir a la siguiente parte. Bien, siguientemente vamos a la tercera parte, que son los mensajes a Lucía sobre la devoción de los primeros sábados. Bueno, les voy a narrar. El día 10 de diciembre de 1925 se aparece la Santísima Virgen en Pontevedra y a su lado, suspendido en una nube, aparece el niño Jesús. Mira qué dicha, ¿no? Dice, la Santísima Virgen poniéndole una mano en el hombro a Lucía y le muestra un corazón cercado de espinas que tenía en la otra mano. Al mismo tiempo, el niño Jesús le dice, ten pena del corazón de tu Madre Santísima que está cubierto de espinas, que los hombres ingratos en todo momento le clavan sin que haya nadie que haga acto de reparación para arrancárselos. Y la Virgen le dice, mira, hija mía, mi corazón cercano de espinas que los hombres ingratos en todo momento me clavan.
con blasfemia e ingratitudes. Tú al menos procura consolarme y di que todos aquellos que durante 5 meses, el primer sábado, se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el rosario y hagan 15 minutos de reparación, meditando los 15 misterios del rosario para desagraviarme, les prometo asistirles en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación del alma. Así es. Pero, ¿por qué el pedido de esa devoción? La Virgen nos aclara que se trata de 5 clases de ofensas y blasfemias proferidas contra el Inmaculado Corazón de María. La primera es la blasfemia contra su Inmaculada Concepción, la segunda contra su virginidad, la tercera contra su maternidad divina, rehusando al mismo tiempo recibirla como madre de los hombres, la cuarta contra los que procuran públicamente infundir en los corazones de los niños la indiferencia, el desprecio y hasta el odio hacia la Madre Inmaculada. Y la quinta, contra los que la ultrajan directamente en sus sagradas imágenes. Además, después vamos a darles en un En el chat, sitio, ¿no? sí, en un sitio web también, vamos a ponerlo. Son las gracias que confiere la Virgen a los que rezan el rosario, que son 15 gracias, muy interesantes para leerlas y para que estemos en sintonía rezando el rosario. Bueno, yo les voy a hablar ahorita acerca de las apariciones del Niño Jesús en Pontevedra. Como les decía, había sido algo muy especial. El 15 de diciembre de 1926, unos meses atrás, pues había encontrado a un niño, Lucía, y le preguntaba que si sabía el Ave María, pero el niño no era capaz de rezar solo. Entonces ella le dice que vaya a la iglesia de Santa María todos los días y que le dijera a la madre, le dijera a la Virgen Santísima: Madre mía del cielo, dame a tu niño Jesús. Sí, Y luego, cuéntales. lo más interesante que eh, unos meses más tarde se encuentra otra vez con el mismo niño. Le parecía la misma carita, ¿no? Y entonces le pregunta, ¿le has pedido al niño Jesús, a la Madre del Cielo? Y el niño que responde, ¿no? Y tú has difundido por el mundo lo que la Madre del Cielo te pidió. Es así que en ese instante se transforma resplandeciente este niño y Lucía, cayendo en la cuenta que era Jesús, dice: Jesús mío, vos sabéis lo que mi confesor dijo en la carta que os leí. Así que escuchemos algunos de estos diálogos, ¿no? Bueno, sí, aquí lo tengo. Dice, es así que aunque hubo una carta que Lucía le enviaba a Monseñor Pereira López de Oporto, que era ex confesor de Lucía, este requiere que hubiera otra aparición más de Jesús. Mientras tanto, no sería posible atender el deseo de Nuestra Señora. Ujú. Ante esta respuesta, Lucía dice: Jesús mío, yo con vuestra gracia, la oración, la mortificación y la confianza haré todo lo que la obediencia me permitiera y vos me inspiréis. Lo demás, hacedlo tú. O sea que ya en el 15 de febrero de 1927 se le aparece de nuevo al niño Jesús. Le pregunta a Lucía si ya había difundido al mundo la devoción del Inmaculado Corazón de María, su Santísima Madre. Ella les pone todas las dificultades que tiene con el confesor. Aunque la Madre Superiora quería difundirla, pero había sido el confesor el quien había dicho que ella sola nada podía. Entonces el niño Jesús le dice a Lucía: es verdad que tu superiora sola nada puede, pero con mi gracia puede todo. Y si Lucía le expone a Jesús sobre las dificultades que algunas almas tenían para confesarse el día sábado y le pide que fuera válida la confesión de 8 días. Y Jesús le responde: sí, que puede ser de más tiempo aún, siempre me reciban en gracia de Dios y que tengan la intención de desagraviar al Inmaculado Corazón de María. Bueno, y luego ella le pregunta: Jesús mío, ¿y los que olviden de ofrecer por esta intención?
Jesús le responde, pueden formularla en la confesión siguiente, aprovechando la primera ocasión que tengan de confesarse. Entonces, fue el 17 de diciembre de 1927, Lucía va al sagrario y le hace una pregunta a Jesús, ¿cómo satisfacer la petición que había sido hecha como secreto en julio de 1917 y que fuera el origen de la devoción del Inmaculado Corazón de María? Sí, es así que Jesús con voz clara le hace oír, ¿no? Las siguientes palabras. Dice, hija mía, escribe lo que te piden y lo que se te reveló la Santísima Virgen en la aparición en la que habló sobre esta devoción. Escríbelo también. En cuanto al texto del secreto, continúa en silencio. Así que unos días después, Sor Lucía escribe o escribía su relato, el cual fue enviado a Monseñor Manuel Pereira López, más tarde vicario de la ciudad, la diócesis de Oporto, donde luego termina su carta diciendo, termino con todo respeto, pidiendo a vuestra referencia se digne responderme, diciéndome lo que debo hacer para cumplir con los deseos del cielo. Bueno, y sabes una cosa, pues como ella no consigue una respuesta clara, entonces Lucía se compromete con todas las fuerzas de su alma a difundir la devoción de los primeros sábados. No solamente en medio de grandes dificultades, pero además, pues de que lo hace sin que sepan que ella es la vidente de Fátima, ¿no? Sin que guarde el secreto. Entonces, ¿cómo lo hace ella? Ella lo hace hablando de la devoción personalmente, de persona a persona con las que encuentra. Y además le dice también a la mamá que haga que propague esa devoción en su pueblo y que diga lo siguiente, solo hay que hacer lo que está escrito en esta estampita, ¿no? Pero también habla de las condiciones de los primeros sábados donde ella dice, Justamente, que dice, consta consta lo de, siguiente. sí, estoy tratando de pasarlo también por el, ahí está. Ya. Consta de lo siguiente, durante 5 meses, el primer sábado, recibir a Jesús sacramentado, rezar un rosario, hacer 15 minutos de compañía a Nuestra Señora, meditando los misterios del rosario y confesarse. Esta puede ser unos días antes y si no es en esta confesión y nos olvidamos de ofrecer la intención, podemos hacerlo en la confesión siguiente, siempre que sea en el primer sábado y se reciba la Sagrada Comunión con el fin de reparar las ofensas que se profieren contra la Santísima Virgen y que llenan de gran aflicción su inmaculado corazón. Bueno, ahí están en la diapositiva todas las condiciones para hacer la devoción de los primeros 5 sábados. Y además, ella promete asistirnos en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para nuestra salvación. Así que bueno, con esto terminamos la tercera parte y vamos a ir a la cuarta parte, que es la petición de la consagración de Rusia. Bueno, en esta cuarta parte vamos a hablar sobre la consagración a Rusia al Inmaculado Corazón de María. Voy a leerle lo siguiente. Dice, el 13 de junio de 1929 en Tuy, convento de las Doroteas, ante su confesor, el padre Goncalves, le dice lo siguiente. Se apareció, era Nuestra Señora de Fátima con su Inmaculado Corazón en la mano izquierda, sin espada ni rosas, pero con una corona de espinas y llamas, con el Inmaculado Corazón en la mano. Bajo el brazo izquierdo, unas letras grandes, como si fueran agua cristalina que corriese por encima del altar en forma vertical, decían las palabras, gracia y misericordia. Sí, además le dice a su confesor que le participase a la Santa Iglesia, el deseo de la consagración de Rusia y la promesa de su conversión con estas palabras a la Virgen. Claro, dice, he llegado el momento en que Dios pide para que el Santo Padre haga en unión con todos los obispos del mundo la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón, prometiendo salvarla por este medio.
Son tantas las almas que la justicia de Dios condena por los pecados contra mí cometidos, que vengo a pedir la reparación. Sacrifícate por esta intención y reza. Sí, también Nuestra Señora le dice a Lucía como quejándose, ¿no? Sí, Algo más. ahí dice, no quisieron atender mi petición. Como el rey de Francia se arrepentirán y lo harán, pero tarde. Rusia habrá ya difundido sus errores por el mundo, provocando guerras, persecuciones a la iglesia. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Sí, eso también se lo deja saber a su confesor, según comenta Sor Lucía. En una aparición de Jesús, la religiosa preguntó por qué la consagración de Rusia debía ser hecha por el Santo Padre y la respuesta del Señor fue porque quiero que toda mi iglesia Reconozco. reconozca esta consagración como un triunfo del corazón Inmaculado de inmaculado de María. María. En su interpretación con este mensaje, la Virgen indicó que Rusia cae, como todas las naciones de la tierra, dentro de la autoridad espiritual del Papa, y que a Claro, través de la consagración santísima de la Santísima Virgen encomienda muy personalmente al Santo Padre el cuidado de la fe en en Rusia Rusia. mismo. Bueno, así es que la participación de los obispos es una llamada a la unidad del episcopado, es decir, la unidad de los obispos frente a la situación de la Rusia comunista. Pero al mismo tiempo, Nuestra Señora estaría llamado al retorno de los obispos ortodoxos a la unidad de la iglesia. Así es, y para ir finalizando esta reunión vamos a traer un compendio cronológico de eventos vividos por Lucía, eventos históricos de la época y señalización de los papas que intervinieron en su época. Esta información se encontrará en una página web que le indicaremos mucho más adelante. Así que mientras tanto vamos viendo estos slides que estamos proyectando ahora, también van a estar en esa página web, así que no se preocupen que ya lo podrán ver todo. Y vamos a ir A la a quinta la parte quinta y parte última. y última. Bueno, llegamos a la parte final, la quinta parte de reflexiones sobre los hechos y algunas de las conclusiones. Al principio de nuestra charla dijimos que no solo abarcaríamos lo narrado por Lucía, sino también hablaríamos de los sentimientos naturales y humanos de ella en su crecimiento, pero con la perspectiva particular de un cielo que busca la salvación del género humano y que analizaríamos al final de la presentación. Aquí intervinieron no solamente Lucía, los pastorcitos y la Virgen María, pero también familiares, sacerdotes, confesores, obispos, papas y tantas otras personas. ¿Qué fue todo este caminar desde 1917 hasta ahora? Por el solo hecho de querer salvar a este género humano que estaba y sigue perdido en medio de esta oscuridad. Bueno, aquí claramente podemos visualizar todos los esfuerzos que Lucía hacía desde su juventud para satisfacer los pedidos de Jesús y de María, ¿no? Pero, eh, ¿cuáles eran los pensamientos más profundos de ella, ¿no? Y cuántas dudas le habrían atacado por el comportamiento de los representantes de la iglesia al no ser obedecidos los pedidos de la Santísima Virgen y de Jesús, ¿no? Tantas veces. Sí, entonces la pregunta sería ¿por qué los que podían haber ejecutado los pedidos de la Virgen no lo hicieron efectivo? ¿Cuántas incongruencias que han habido a su paso? Y eso lo que nos trajo fue tantas guerras y todo lo que estamos pasando hoy día hasta con la ideología de género, etcétera, etcétera. Bueno, volviendo al cronograma que mostramos anteriormente, nosotros separamos algunos eventos que nos pusieron a pensar, ya que no solamente la Santísima Virgen en 1917 hace el pedido por la consagración al Inmaculado Corazón de María, sino que en años posteriores también, pues la devoción de los primeros sábados, 5 sábados, y la consagración a Rusia, al Inmaculado Corazón de María. Pero también, pues, lo ordena
en años posteriores Nuestro Señor en varias ocasiones, ¿no? Como hemos visto. Ujú. Por eso ahora vamos a ver un poquito estas, un Cronogramas. cronograma. Este es un cronograma pequeño, hay uno más grande que al final, digamos, en ese sitio web se puede ver toda la lista de año tras año. Pero en este es fechas importantes para la conclusión. El 13 de mayo de 1917 es la primera aparición de la Virgen, pero en julio, en la tercera aparición, se profetiza, digamos, que Ok. algo sucedería en el papado de Pío XI. O sea, en ese momento no se sabía que iba a haber un Papa Pío XI, estaba Benedicto XV. Y una posible guerra, hambruna, etcétera, Ujú. etcétera. También profetiza, eh, en cierta manera, el fallecimiento de los dos pastorcitos, porque en 1917 uno fallece en 1919 y el otro fallece en 1920. Fijémonos que en 1919, 28 de abril, se inicia la construcción de la Capilla de las Apariciones. En 1921, en octubre, se permite por primera vez celebrar Santa la Misa Santa Misa. El 28, 1928 es la fundación de la Basílica de Fátima. de Fátima. En 1930 el obispo de Loira declara dignas de fe las apariciones y autoriza el El culto de culto se Nuestra Señora de autoriza. Fátima. O sea, que hasta esa fecha es 1930. como que todo va encarrilado por un camino que deberían haber hecho lo que la Virgen estaba pidiendo, ¿no? En 1931, 13 de mayo de 1931, primera consagración de Portugal al Inmaculado Corazón de María, hecha por el episcopado portugués, eh, siguiendo el mensaje de Fátima. En 1938, el 25 de enero, es esa luz que había ya profetizado que sucedería si no hacían estas peticiones de la devoción de los primeros 5 sábados del mes y de la consagración de Rusia. Que después de esta luz, que finalmente fue una gran, digamos, Aurora una aurora boreal boreal. de colores medios extraños, que no solo fue en Europa, sino fue en todas partes del mundo, sucedió eso y nadie realmente Lo pensó, atribuyó, ¿no? lo atribuyó a las apariciones de Fátima. Cosa es que en 1939 comienza la Segunda Guerra Segunda Mundial. Guerra Mundial. 1953 es consagrada la Basílica de Fátima y en 1981 es el atentado contra Juan Juan Pablo Pablo II. II. El 25 de marzo de 1984, en la Plaza San Pedro, finalmente el Papa Juan Pablo II consagra ante 2.000 fieles eh, al Inmaculado Corazón de María, María. consagra Rusia. O sea, fijémonos, pasaron de 1917 a 1984, pasaron Mucho 7 tiempo. papas, sin incluir el Papa Francisco, pasaron 7 papas, como también centenares de obispos y religiosos de su época. Fueron 67 años pasaron Wow. para eso. O sea, todo lo que se podría haber evitado, ¿no? Todo indica que había reconocimiento de las apariciones, ya que muy prontamente se comenzó a construir la capilla de las apariciones en 1919, se estableció también la primera misa en 1921, se Sí, comenzó ya con la sé. fundación de la basílica, etcétera, 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 todo lo que ya Y vimos. aquí está en el ¿Eh? slide. O Ajá. sea, luego de todas estas evidencias, ¿por qué no se obedecieron los pedidos que hiciera la Santísima Virgen y nuestro Señor Jesucristo a su debido tiempo y así evitar todas las atrocidades que hubieron en las guerras y luego de ellas hasta nuestros días presentes que ya vemos cómo andamos? Bueno, o sea, todo parece indicar que fueron tal vez decisiones controladas por cuestiones de política, de economía, la introducción de esa infiltración anticatólica
del Mm. momento emitida ya por el Papa León XIII, León León 13, XIII. así es. O tal vez una real falta de fe, un conjunto de todas ellas, ¿no? Pero fíjate, en el Evangelio, en San Lucas 18:8, nos dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿habrá fe en la tierra? Nos hace pensar, ¿verdad? Pues luego de tantos eventos y tantas obras hechas en Fátima y en el mundo, en función de las apariciones, ¿por qué no se tomaron en serio las visiones de Lucía y los pedidos de Jesús y de María? Tantos mensajes del cielo desatendidos, ¿no? Que solo busca llevar a un bien al género humano. Sí, así es. Se evidencian muchas fallas en anunciar la verdad. Actuando como lo hizo Pilatos en un librito, dice algo muy interesante, de un rosario, dice, lo hizo Pilatos con Jesús, siendo esta la actitud frecuente de todos los que Buscan buscan neutra, a ver cómo sigue, una posición neutra entre entre el el bien y bien y el el mal. mal. En situaciones críticas prefiere sacrificar Ah, algo del bien en busca de un ablandamiento del mal. Y así es como al no hacer prevalecer la devoción de los primeros sábados y la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, a su debido tiempo, se aparecen o se esparcen los errores del comunismo por todo el mundo. Hoy, socialismo implantado, dando primeros comienzos a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué nos deja esto de aprendizaje en esta charla que tenemos? ¿Qué podríamos sacar de todo esto? bueno, yo diría que por un lado, la Virgen escoge a niños inocentes para transmitir el mensaje tan importante para la humanidad. Él no escoge ni a sabio, ni al letrado, ni a políticos, ni... No, no escoge niños inocentes, ¿no? Los mensajes de ese tiempo aún siguen actuales. O sea, tal como nos dieron en el 1917, siguen siendo actuales en este momento, ¿no? Y que no nos convirtamos para llegar a la santidad que ella desea que lleguemos, ¿no? Y seguramente seguiremos con sufrimientos, con guerras, con violencias en nuestra humanidad hasta tanto no nos volvamos a Dios, ¿no? ¿Y la solución de esto qué es? Pues rezar el rosario y hacer la devoción de los primeros 5 sábados. Por otro lado, seguimos viendo la continua protección de nuestro Señor y de Nuestra Señora, siempre respetando nuestro libre albedrío, por más que no obedezcamos todo lo que ellos nos están evidenciando. Ellos siguen adelante con el particular sufrimiento de ver tantas almas perdiendo el cielo por la simple obstinada terquedad del hombre a no obedecer los caminos de Dios, ¿no? Y quiero aclarar algo ahora que es un punto de vista personal, subjetivo, por supuesto. Muchos pueden no estar de acuerdo, pero todo esto podría haber sido evitado si hubiera más fe y obediencia a la Sagrada Familia. Demasiadas prioridades en nuestra iglesia que a veces están mayormente atadas al mundo terrenal que al mundo espiritual. Y nuevamente repito el pasaje de San Lucas que dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Bueno, y con eso entonces, pues pidámosle a la Santísima Virgen que nos ayude a tener paciencia y fuerza de voluntad como la tuvo Lucía, a tener una determinación en buscar nuestra salvación y la salvación de nuestro prójimo, como lo demuestra nuestro Señor y Nuestra Señora, y pedir un aumento de fe para poder obedecer los designios de Dios en todo tiempo, ¿no? Y una última cosa que podría agregar sería que el corazón inmaculado de María es la puerta al Sagrado Corazón de Jesús.
Y además, ella finalmente nos dijo que sea como sea, su Inmaculado Corazón Triunfará. triunfará. Así que sería mejor que triunfe con nuestro apoyo que con todas las calamidades que tendríamos que pasar para que triunfe. Así que bueno, Con eh, eso ya damos por les concluida. agradecemos, gracias por su participación y bueno, nos veremos en alguna próxima sesión de estas presentaciones que estamos, que estamos dando todos acá en Mater Fátima. Que Dios los bendiga a todos. Feliz noche.